Buenas tardes, Aldana. Buenas tardes, Marian. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Hola, tardes, profe. profe. Bien. Muy bien. Qué gusto. Oh, me alegro que estén bien. Bienvenida, Lidia, en la clase. ¿Qué tal la llovizna por sus casas? ¿Está lloviznando también? Sí, profe. Re frío. Sí, frío. Yo recién salí también un rato hacia afuera y hacía muchísimo frío, con una llovizna fuerte y también viento sur parece. Bueno, ¿qué tal? ¿Ya pudieron rendir su primer parcial ustedes o van a dejar para después de la clase? Yo ya rendí todo, profe. Yo estoy dejando para después de las clases. Después de la clase, está bien. No es complicado, es como les mencioné a los otros compañeros también con los que tuvimos clase en la semana pasada, que eh, es teórica esta primera parcial, entonces no hay todavía ejercicios, pero ya para la siguiente seguro vamos a estar incorporando algunos ejercicios también. La clase de hoy más bien es un repaso de lo que ya habíamos dado en la unidad 3 y como que estuve recibiendo muchas consultas con respecto a los gráficos, entonces quería intensificar el día de hoy para que se pueda quedar claro el, el sentido y el por qué los gráficos y cómo graficar correctamente. Entonces, la primera parte va a ser justamente hacer un repaso para aquellos que ya han tenido algún tipo de clases en matemáticas sobre gráficos y para otros iniciar con los gráficos, ¿verdad? Mientras se van uniendo los compañeros, voy a ir iniciando también compartir con ustedes la pantalla, ya que mientras les esperamos, entonces vamos desarrollando de a poquito. Ahí ya están pudiendo visualizar la pantalla. Sí, profe. Sí, me alegro. Bueno, la unidad 3 es el sistema económico y esta es la continuación. Ustedes en la plataforma van a estar encontrando el material de apoyo. La unidad 1 desde la unidad 3, un resumen para que justamente también les ayude a dejar ya en claro los conceptos que hemos dado y también la historia económica que dimos en la unidad 2, ¿verdad? Entonces, es un poco un resumen, quise entregarles para que tengan la posibilidad de leer de ese material y en el ejercicio que les agregué hoy en el trabajo práctico, vamos a seguir viendo el graficar la frontera de posibilidades de producción, pero vamos a ir agregándole ya nuevos problemas. En esta primera parte, como les mencioné, les voy a estar explicando un poco lo que es un gráfico. Un gráfico es una representación de una relación entre dos o más variables que están descritas todas por medio de números. O sea que lo que nos trata de representar un gráfico es qué relación existe entre las variables que estamos justamente graficando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando graficamos cantera de posibilidades de producción, graficamos dos bienes o servicios que produce una economía dada y vemos cómo se relaciona una con otra. A medida que aumenta, por ejemplo, la producción de
de un bien o un servicio, va disminuyendo el otro porque sabemos que el recurso de la economía es limitado, es escaso, entonces no puede producir toda la cantidad que desee, sino que a medida que va a aumentar la producción de un bien o servicio, tiene que disminuir la producción del otro bien o servicio en cuestión. Y a eso nosotros le llamamos costo de oportunidad, ¿verdad? Entonces, en principio, un gráfico nos muestra la representación, eh, la relación, perdón, entre dos o más variables. José Rodríguez, ¿alguna consulta? Profe, no sé si es a mí nomás o se quedó tu PowerPoint en el primero. ¿Alguno también tiene ese inconveniente? Sí, profe, yo estoy viendo también en la unidad 1. Yo Sí, también. profe, yo también. ¿No se mueve ahora? No, ahí se queda, profe. Vamos a ver qué inconveniente está teniendo entonces. A ver un poco. Voy a dejar de compartir y voy a iniciar otra vez para ver si hay algún inconveniente. A ver. Ahí pueden ver. Si podés cambiar, profe, para saber si es que ya anda. A ver. Ahí. Sí, ¿Qué es un ahí sí. gráfico? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Ya, profe. Ah, qué gusto. Bueno, entonces, gracias por avisar y seguimos, ¿verdad? Entonces, el gráfico, para que ustedes tengan en claro, es una representación entre que nos muestra la variación o la relación que tienen dos variables entre sí. La definición de un gráfico nos dice nuevamente que es un diagrama que puede ser una serie de puntos, líneas, segmentos, curvas o áreas que representan la variación de una variable en comparación con esa misma variable o con otras variables. En otras palabras, los valores que se muestran en un sistema de coordenadas cartesianas depende de lo que se esté intentando demostrar o determinar, ¿verdad? Entonces, por eso también es muy importante cuando ustedes inician su gráfico, nombrar qué es lo que están tratando de determinar con eso. Porque muchas veces cuando no le ponen sus nombres, por ejemplo, en el eje horizontal ponen los datos de alimentos, pero no nombran que ahí están poniendo los datos de alimentos, entonces no se llega a entender qué es lo que están tratando de graficar. Es muy importante no olvidar de nombrar qué es lo que van a intentar demostrar o determinar, qué relación es lo que van a estar mostrando. Para trazar un gráfico se deben seguir una serie de pasos. En primer lugar, como les mencioné, se debe identificar las variables que se representan en los ejes X e Y. Eje X le llamamos a la recta horizontal o también llamada eje de abscisas. Esa sería el eje X. Y el eje Y sería la recta vertical o llamada también eje de ordenadas. Entonces, estos serían los nombres de los ejes, pero cuando ustedes están tratando de demostrar la relación entre las variables, directamente deben ya de colocar los nombres de esas variables que están tratando de graficar. En segundo lugar, se deben identificar las unidades en que se mide cada variable. Eso también es muy importante. Si van a estar midiendo en kilos, en litros, en toneladas,
Es muy importante porque no es lo mismo una tonelada a 1 kilo. Por eso también cuando están graficando es importante nombrar en qué unidad de medida se está tratando de mostrar esa variable. En tercer lugar, se debe identificar un punto de referencia desde el cual se va a medir las variables, es decir, un punto de origen. Ustedes saben que ahí tenemos la recta horizontal y la recta vertical. Donde se unen estas dos rectas es lo que nosotros llamamos punto de origen y se representa con el número 0. A partir de ahí vamos dándole valores que tienen que ir en forma ascendente. Por ejemplo, si vamos a ir llevando nuestros datos de 1 en 1, por ejemplo, a partir del 0 para la derecha sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y siempre cuando le van nombrando de 1 en 1 no pueden pasar al número 3. Por ejemplo, le dan una distancia de 1 centímetro para poner del 0 al 1 y otro 1 centímetro en su cuaderno, le ponen 3. Ahí estaría mal, porque ya ustedes, en primer lugar, cuando nombraron que van a llevar sus datos de 1 en 1, la escala que le están dando ya es justamente que a cada centímetro le van a estar dando un valor que tiene que subir sí o sí de 1 en 1. Espero que me esté explicando para que ustedes entiendan. Al trazar los ejes, se deben indicar claramente en cada uno de ellos la magnitud física que van a estar representando con sus respectivas unidades. Esto es lo que les mencioné, ¿verdad? Si ustedes dicen que cada centímetro de su cuaderno va a tener un valor de 1 o de 5 o de 100, entonces los siguientes centímetros sí o sí también tienen que tener esa magnitud física. O sea que si le dieron un valor de 100, al siguiente le tienen que dar indefectiblemente el valor de 200, al siguiente centímetro que ustedes están graficando. Eso es lo que les menciono en este siguiente punto. De acuerdo al rango de variación de la variable a representar, divida la longitud correspondiente en un determinado número de segmentos que tienen que ser iguales, ¿verdad? Asignando a cada división un valor que puede ser, como les dije, unitario, que puede ser un múltiplo de 2, por ejemplo, de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, de 5 en 5, por ejemplo, 5, 10, 15, 20, de 100 en 100, o de acuerdo a los datos que tengan para representar. Por eso es muy importante también, como les mencioné a algunas compañeras que se pusieron en contacto conmigo en estos días, que ustedes puedan ver al iniciar su ejercitario los datos que van teniendo, los datos que van a colocar tanto en su eje vertical como aquellos que van a estar colocando en su eje horizontal. Por ejemplo, si ustedes tienen unos datos, supongamos de alimentos que va de 100 en 100 hasta 1000, entonces el mayor valor que tienen que dar en su cuadro cartesiano tiene que ser de 1000. Y en el otro eje que van a colocar el dato, supongamos de jugo, que va de 1 en 1 y hasta un máximo de 5, no es necesario que lleven sus valores también a 1000, sino con que ustedes coloquen el valor máximo que tienen para esa variable en el eje que van a estar colocando los datos. Por ejemplo, si es 5, un máximo de 5 o 6, ya es suficiente porque con esos datos es lo que ustedes van a estar trabajando al desarrollar su gráfico. Seguimos. Las relaciones se muestran en un gráfico usando puntos. Por ejemplo, el punto A. Y los puntos describen las relaciones entre las variables representadas en los ejes del gráfico. Como nosotros fuimos ya trabajando con gráficos, ustedes ven, por ejemplo, en el punto A, tienen un valor, por ejemplo, el ejemplo del ejercicio que ya tienen ustedes de alimentos de 10.000
y de juguetes de 0, entonces el punto A es 10.000 y 0. Entonces, en donde está esa unión de 10.000 alimentos y 0 juguetes, tienen que representar o colocarle el punto A. Aldana, ¿alguna consulta? Que no seleccionaste otra vez el número 7 para ver, profe. Se queda en el 6. En el 6 estamos. Ah, pensé que ya estábamos. No, Me en el estaba 6. diciendo Estoy la parte 7. explicándoles nomás. En el 6 estamos. Ah, bueno, perdón, profe. Sí, sin problema. Los puntos de un gráfico se pueden describir usando coordenadas. Una coordenada es un par de números que se usan para describir la posición en un plano. Por ejemplo, el punto A representa un par de coordenadas. Como les dije, en el caso del ejercicio que ustedes ya tenían, A es 10.000 y 0, ¿verdad? Entonces, donde están 10.000 de alimentos y 0 de juguetes, entonces ahí está también el punto A. Y el punto de origen de un gráfico también se llama coordenadas, pero es 0, 0. O sea que el punto de origen, el punto de inicio es 0, 0, porque es 0 de las dos variables que están tratando de encontrar la relación. Esta tabla que nosotros hicimos en la clase anterior es para hallar la frontera de posibilidades de producción y nos daba las siguientes opciones. La opción A, alimentos 300 y entretenimiento 0. Cuando estos yo grafiqué, pasé a un Excel los datos. Lo que hizo Excel fue invertir la posición de tanto entretenimientos y alimentos. Entonces aparecía el punto E con las opciones, con los datos de alimentos 300 y entretenimiento 0. Entonces eso llevaba a una confusión entre los compañeros. Por eso es muy importante cuando ustedes le dan los nombres, nombran las opciones, coloquen en donde corresponde. Entonces este error de el Excel y pasar de Word a Excel suele ocurrir en las máquinas, ¿verdad? Porque Excel lo que toma son los datos, tanto de alimentos y entretenimiento, y trata de realizar el gráfico. Y cuando ya yo le fui nombrando a opción A, B, C, D, E, por ejemplo, la opción E aparecía 300 de alimentos y 0 de entretenimiento. Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, ¿cómo tiene que ir nuestra frontera de posibilidades de producción? Aquí está el gráfico en donde utilizamos los datos de esta tabla. La tabla para hallar la frontera de posibilidades de producción se ve reflejada en este gráfico. La opción A es 0 de entretenimientos y 300 de alimentos. ¿Tá? La opción B, acá, por más de que de repente no se vea muy bien, a ver. Aquí en la opción B tenemos 275 de alimentos y 100 de entretenimientos. No es necesario de repente, si ustedes no tienen marcado, porque a veces confunde, pero yo no tengo ahí el 275. No es necesario que esté marcado el 275 porque se entiende que entre la distancia de 250 y 300, el medio corresponde al valor 275. Entonces, no es necesario que ustedes pinten, aunque si desean, no hay problema, también le ponen una marcación y ponen 275, pero tiene que estar en proporción a la escala que ustedes están tomando. Entonces aquí, en el medio, corresponde al valor 275. 275 y 100 tenemos nuestra opción B. Para la opción C teníamos nuestros datos, 210 de alimentos y 200 de entretenimiento. Entonces,
210 está un poco por encima del 200 de alimentos y 200 de entretenimientos. Y así vamos entonces después uniendo todos esos puntos y tenemos nuestra frontera de posibilidades de producción. Hasta Profe, aquí, una pregunta. ¿sí? ¿Cómo, por ejemplo, nosotros identificamos cuál de los dos va en el eje Y o en el eje X? Por Normal, ejemplo, si alimentos va en el eje Y o en el eje X. sí. Normalmente cuando los datos dan del 0 para arriba, se le coloca en el eje X, ¿verdad? Por ejemplo, acá entretenimientos, ¿verdad? 0 Sí. y va aumentando. Y al primer dato que tenemos de alimentos, se le coloca en el eje vertical, ¿verdad? Cuando estamos graficando frontera de posibilidades de producción, no está erróneo de repente si colocamos en el eje vertical o en el eje horizontal los datos que tenemos, porque lo que estamos tratando de hallar es solamente la relación entre ellos, ¿verdad? Entonces, como nos va a marcar la frontera de posibilidades de producción, nos da el mismo resultado, ¿verdad? Solamente que tenemos que tener en cuenta las opciones, cómo vamos colocando. Porque si ustedes hubiesen colocado, por ejemplo, alimentos en el eje horizontal, van a tener su punto A en la parte de abajo, ¿verdad? Van a ir A, B, C, D y E, ¿verdad? De esa forma van a estar teniendo sus datos, sus puntos, ¿verdad? Y cuando estamos graficando la curva de la oferta y la demanda, el precio siempre va en el eje vertical y las cantidades van en el eje horizontal. Eso para que ustedes también tengan en cuenta, porque después vamos a ir trabajando sobre los puntos de equilibrio, entonces el precio siempre vamos a estar colocando en el eje vertical y las cantidades en el eje horizontal. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, continuamos. Este es un ejercicio, un modelo de ejercicio que ustedes van a estar teniendo para esta semana en sus trabajos prácticos. Anteriormente, los ejercicios de frontera de posibilidades que estábamos viendo la semana pasada ya nos daban los valores de la máxima producción de esta economía, ¿verdad? Sin que nos cuente cuánto recurso utilizó para realizar esas cantidades o producir esas cantidades máximas de bien o servicio que estábamos viendo, ¿verdad? Sin embargo, en esta semana, en este trabajo práctico, ya se agrega también la cantidad de producción o factor de producción que tiene esta economía. En este ejercicio dice, en una economía hay 5 trabajadores. Uno de ellos puede hacer 4 tartas o 3 camisas al día. Entonces, ya nos cuenta que tenemos 5 trabajadores, pero que cada uno de ellos puede hacer 4 tartas o 3 camisas, ¿verdad? Si utiliza sus 8 horas de trabajo, cada trabajador puede dedicarse totalmente a realizar tartas y tendría una máxima producción de 4. O utilizar sus 8 horas de trabajo en realizar o producir camisas y estaría realizando 3 camisas al día. Cada trabajador. Y nos dice que esta economía cuenta con 5 trabajadores. Nos pide el ejercicio trazar la frontera de posibilidades de producción. También, ¿cuántas tartas podría consumir esta economía si estuviese dispuesta a renunciar a la producción de camisas? Nos pide también indicar qué puntos del gráfico representan métodos de producción ineficientes. Y por último, explicar por qué son inalcanzables los puntos situados por encima de la frontera de posibilidades de producción. Vamos a iniciar.
Los datos que tenemos, como ya les mencioné, tenemos el factor de producción, que son en total 5 trabajadores. La producción máxima por cada trabajador es o 4 tartas o 3 camisas. Ahora debemos de realizar nuestra tabla de producción máxima. Primeramente, vamos a resolver la combinación de producción máxima teniendo nuestra cantidad de factor de producción y cada factor de producción cuánta es la producción máxima que puede realizar. Nos dice que cada trabajador puede hacer 3 camisas. Si tenemos 5 trabajadores y todos los trabajadores se dedican a la elaboración de camisas, entonces esta economía podría producir hasta 15 camisas, supongamos, en el día, ¿verdad? Porque todos nuestros trabajadores estarían dedicados a la elaboración de camisas. Entonces, si cada uno puede realizar o elaborar 3 camisas, 3 por 5 trabajadores, tendríamos 15 camisas. Y entonces ningún trabajador estaría destinado a la producción o elaboración de tartas. Entonces tendríamos 0 tartas. Sin embargo, si decidimos que 4 trabajadores se van a dedicar a confeccionar camisas, entonces tendríamos una producción máxima de 12 camisas, porque 3 por 4 trabajadores que se van a estar dedicando a la elaboración o confección de camisas, tendríamos 12. Y ya estaríamos destinando a un trabajador para que nos elabore tartas. Y un trabajador, la máxima cantidad de tartas que puede elaborar o realizar es de 4. Si 3 trabajadores destinamos a la elaboración de camisas, tendríamos 9 camisas por día. 3 por 3, 9. Y ya 2 trabajadores estarían realizando tartas. Y tendríamos 2 trabajadores, cada uno puede hacer 4 tartas, tendríamos 8 tartas elaboradas en el día. Y si vamos disminuyendo la cantidad de trabajador que se dedica o elabora o confecciona camisas, tendríamos 2 trabajadores realizando las camisas, cada uno puede realizar 3 camisas, 2 por 3, 6. Y ya 3 trabajadores estaríamos destinando a que nos realicen las tartas. Y 3 por 4 tartas que puede hacer cada uno de ellos, ya tendríamos 12 tartas. Y así seguimos, si destinamos solamente un trabajador a que nos confeccione las camisas, solamente tendríamos 3 camisas ya confeccionadas y 4 trabajadores se estarían dedicando ya a la elaboración de tartas, tendríamos 16 tartas elaboradas en el día. Entonces, esta sería ya nuestra resolución de la combinación máxima posible con esa cantidad de trabajadores que tenemos, ¿verdad? Y si ningún trabajador se dedica a elaborar camisas, todos nuestros trabajadores, todo nuestro factor de producción estaría destinado a realizar las tartas, tendríamos 20 tartas elaboradas en el día. Y a partir de ello, simplemente ya tenemos nuestra tabla de datos, ¿verdad? Aquí le ponemos la opción A 15 camisas, 0 tartas, la opción B a 12 camisas, 4 tartas. Una vez que tengamos nuestra tabla de datos, pasamos a graficar. Acá pueden ver la frontera de posibilidades de producción. En el eje vertical vamos poniendo los valores de las camisas. Como tenemos un máximo de 15 camisas, con que nosotros coloquemos hasta el número 16 en nuestra recta vertical, ya es suficiente. Y las tartas, un máximo de 20, entonces tenemos, podemos llevar un poquito más, ¿verdad? Una vez que ya tenemos nuestra frontera de posibilidades graficada, vamos al siguiente punto que nos pedía nuestro ejercicio.
nos decía cuántas tartas podría consumir esta economía si estuviera dispuesta a renunciar a la elaboración de camisas. Y si 0 camisas va a estar produciendo o elaborando esta economía, podría producir un máximo de 20 tartas, ¿verdad? Entonces, 20 tartas sería la respuesta. Luego nos pide indicar qué puntos del gráfico representan métodos de producción ineficientes. Todos los puntos por debajo de la frontera de posibilidades de producción nos indican una utilización ineficiente de los recursos, porque dijimos en reiteradas ocasiones que la frontera de posibilidades de producción lo que nos muestra es la utilización eficiente de los recursos. Utilizando eficientemente los recursos, podemos tener una producción máxima que nos está mostrando la recta de la frontera de posibilidades de producción. Y todo punto por debajo de la frontera de posibilidades de producción nos indica una utilización ineficiente de los recursos, o también le llamamos despilfarro, ¿verdad? Por último, nos indicaba explicar qué puntos son inalcanzables. ¿Por qué son inalcanzables, mejor dicho, los puntos que están situados por encima de la frontera de posibilidades de producción? Y dijimos que todo punto por encima de la frontera de posibilidades de producción son inalcanzables con los factores de producción que dispone esa economía en ese momento. Porque en este caso, teniendo 5 trabajadores, y si cada trabajador puede producir solamente o 3 camisas o 3 tartas, no puede producir más a menos que no haya una modificación en la elaboración o en alguna maquinaria que haga que más rápido se pueda elaborar o las camisas o las tartas. Entonces, con los factores de producción que dispone esa economía, cualquier punto por encima de la frontera de posibilidades de producción es un punto inalcanzable. Luego sigue este mismo ejercicio y nos dice, si la economía se encuentra en la misma situación descrita anteriormente, pero se inventa un nuevo método de fabricar camisas, ahora si cada trabajador ya puede elaborar o producir 5 camisas al día y no mejora la fabricación de tartas, nos pide mostrar la nueva frontera de posibilidades de producción y qué relación tendría con la anterior o la antigua frontera de posibilidades de producción. Seguimos haciendo lo que hicimos en la primera parte, ¿verdad? De hallar cuántas camisas puede realizar los 5 trabajadores si se dedican, por ejemplo, totalmente a la elaboración o producción de camisas. En este caso, lo que varió es que en vez de realizar 3 camisas al día, ya puede realizar 5 camisas al día, cada trabajador. Y multiplicamos solamente por la cantidad de trabajadores que tenemos. 5 por 5, un máximo de 25 podría realizar. Si 4 de los trabajadores se dedican a elaborar las camisas, tendríamos un máximo de 20. Si 3 de ellos se dedican a elaborar las camisas, un máximo de 15. Si 2 de ellos se dedican a hacer camisas, tendríamos un máximo de 10 camisas. Y si solamente uno de ellos se dedica a la elaboración o producción de camisas, tendríamos un máximo de 15. Y la elaboración de tartas no ha sufrido ninguna variación porque no mejoró las condiciones para la rápida elaboración o producción de tartas. Nuestra tabla de datos, ahora tenemos ya 2 datos. Las camisas que antes podría ser 3 camisas al día, las tartas que no variaron, y las camisas en caso que cada trabajador ya pueda realizar o producir 5 camisas al día. Estos datos pasamos a nuestra frontera de posibilidades de producción. Lo que hacemos, esta ya es la anterior, que nosotros ya teníamos luego, nuestra frontera. Lo que vamos a hacer ahora es la nueva frontera de posibilidades de producción. A 0 tartas, un máximo de 25 camisas. A 4 tartas, un máximo de 20 camisas. A 8 tartas, un máximo de 15 camisas. A 12 tartas, un máximo de 10 camisas, y a 16 creo que era, a ver, sí, 16 tartas, un máximo de 5 camisas.
Y cuando todo nuestro factor de producción se dedica solamente a elaborar tartas, no varía nuestra frontera de posibilidades de producción, porque como dijimos, no ha mejorado la condición para la elaboración de tartas. ¿Y cuál es la relación que tenemos con la anterior frontera de posibilidades de producción? Es que nuestra nueva frontera de posibilidades de producción se ha desplazado hacia arriba o hacia la derecha, teniendo en cuenta las mejoras en la producción de camisas, ¿verdad? Entonces, nosotros podríamos mencionar de que actualmente nuestra frontera de posibilidades de producción se ha desplazado a la derecha, ¿verdad? Pero con la observación de que no toda la curva se ha desplazado a la derecha, o sea que no es que proporcionalmente haya aumentado a la derecha, porque no ha mejorado la elaboración de tartas. Lo único que ha mejorado es probablemente haya venido una nueva maquinaria que hace que los trabajadores, en vez de realizar solamente 3 camisas, ya pueda elaborar 5 camisas al día. Podemos decir que su nueva máquina de coser es mucho más práctica, entonces los trabajadores ahorran tiempo y pueden realizar una mayor cantidad de camisas, pero no ha variado la elaboración o la rapidez en la elaboración de tartas. Esto sería entonces el nuevo gráfico que nosotros tendríamos que realizar, ¿verdad? Simplemente desplazamos o movemos un poco nuestra frontera de posibilidades de producción, teniendo en cuenta la mejora que ha tenido esta economía. Aprovechando estos minutitos que tenemos, también he tenido algunas consultas con respecto a al costo de oportunidad de algunos compañeros, ¿verdad? ¿Cómo voy a hallar el costo de oportunidad, por ejemplo, en este ejercicio, en donde tengo que pasar del punto C al punto D? Me consultaba una compañera y me decía, profe, no sé si lo que tengo que restar son los juguetes o si tengo que restar los alimentos. Nosotros, para hallar el costo de oportunidad, primeramente debemos posicionarnos en la consulta del ejercicio, ¿verdad? Nos decía calcular el costo de oportunidad de desplazarse del punto C al punto D. Entonces quiere decir que actualmente la economía se halla en el punto C, o sea que fabricando 2.460 juguetes y elaborando 7.810 toneladas de alimentos, ¿verdad? Podemos decir. Entonces, si nosotros vamos a desplazar, si la economía va a desplazarse ahora al punto D, ¿qué es lo que va a estar renunciando? ¿La elaboración de qué producto o qué bien es lo que vamos a tener? ¿A qué vamos a renunciar? Vamos a estar renunciando a la elaboración de alimentos, porque en este punto tenemos 7.810 toneladas de alimentos. Y para pasar al punto D, tenemos que renunciar a unas toneladas de alimentos. Vemos ya que 6.580 es lo máximo que podemos producir o elaborar. Y lo que queremos es aumentar la elaboración o producción de juguetes. Entonces, la respuesta completa sería que el costo de oportunidad de pasar del punto C al punto D es de 1.230 toneladas o kilos de alimentos, a lo que se renuncia para aumentar 800 unidades de producción de juguetes, ¿verdad? Si ustedes no han colocado la cantidad de juguetes que va a aumentar, no importa, porque lo que les pide es justamente hallar el costo de oportunidad, o sea, lo que ustedes han dejado de producir. Pero quería mostrarles el ejercicio completo para que entonces ustedes puedan ir teniendo mejor sus respuestas. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna duda sobre estos puntos que hemos desarrollado.